importante también. Colosenses 2, versículos 8 en adelante, vamos a leer. ¿Ya estamos? Díganme si ya estamos listos, ¿todos lo tenemos? Ok, excelente. Entonces dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, que nadie los engañe por medio de filosofías, ya estaba la filosofía en ese tiempo, y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y ya desde aquí nomás vamos a dar cuenta que hay una combinación, ¿verdad?, en este problema que afectaba a la vida y la doctrina de la iglesia de Colosas. Hay una combinación de filosofías humanas, filosofía griega de ese tiempo, ¿verdad?, especialmente platónica, que venía de Sócrates también, y también las prácticas judeo-cristianas, ¿no?, porque había judíos ahí que estaban tratando de influir, de hecho estaban influyendo en que se mantenga ciertos rituales, cierta práctica de la ley judía en esta floreciente iglesia cristiana. Y ya este versículo nomás ya nos está hablando de esa combinación, filosofías, ¿verdad?, y tradiciones de hombres. Esa es la añadidura que habían puesto los rabinos y algunos supuestos intérpretes de la palabra, ¿verdad?, de la ley de ese tiempo, la ley de Dios, ¿no? Y habían antepuesto las prácticas, las tradiciones humanas por encima de la verdad de la palabra de Dios. Entonces, vámonos un poquito más adelante para la lectura de hoy, y entonces vamos a leer versículo 18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Existe la mente carnal, ¿no?, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo. ¿Quién es el cuerpo? ¿Quién es el cuerpo? Ajá, la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Nosotros. Por tanto, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Y aquí está hablando del cuerpo, ¿no? En virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece. Diga, crece. Pero crece con el crecimiento que da Dios. No crece por metodologías, filosofías, modelos humanos. Crece con el crecimiento que Dios da. ¿Ok? Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como, y aquí otra vez vienen las tradiciones humanas, las imposiciones humanas, tales como: no manejes, ni gustes, o sea, no comas algunas cosas, ni aún toques, ¿no?, en conformidad a mandamientos y doctrinas ¿de quién? De hombres, o sea, establecidas, impuestas por hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría. Otra vez, ahí está la filosofía, ¿no? Filosofía del amor al conocimiento, a la sabiduría, ¿ya? Tienen cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, la filosofía humana y las prácticas de tradiciones humanas, no los valores, principios cristianos, sino las tradiciones, las obras humanas por sí mismas no tienen ningún valor, ninguna ayuda contra la tentación, contra los apetitos de la carne, contra la concupiscencia. Todo lo que hagamos, ¿verdad?, en nuestro esfuerzo humano no ayuda, no alcanza, no es suficiente para vivir en victoria. Por eso, a continuación dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios.
Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Oremos aquí. Señor, gracias por la palabra de hoy, gracias por la instrucción, gracias por tu palabra bendita, que es lámpara que ilumina, Señor, que está escrito, Señor, que la exposición de tus palabras alumbra y da entendimiento aún al sencillo. Oh bendito Dios, abre pues ahora nuestro entendimiento, danos espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de tu verdad, de tu palabra, que no solamente la conozcamos con la mente, sino con nuestro espíritu, Señor, y nuestro corazón está alerta, dispuesto para oír tu voz y también para obedecerte, para poner por obra lo que vamos recibiendo, Señor. Danos en esta hora, Señor, la tranquilidad, la paz, la concentración para recibir esta palabra de vida, Señor. Danos también la capacidad de discernir, de reconocer todo aquello que se ha movido desde el siglo primero, cuando comenzó a nacer tu iglesia, y que ha estado, Señor, oprimiendo, ha estado interviniendo en contra de la sana doctrina de tu iglesia, que ha llegado hasta nuestro tiempo actual. Ayúdanos a discernir cómo se manifiesta en este tiempo para rechazarlo y no ser contaminados por ello. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Ven, enséñanos, instrúyenos. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a mantenernos en un espíritu de oración mientras vamos exponiendo la palabra. Usted en su corazón esté orando, mientras en su espíritu también está recibiendo la palabra. Amén. Ok, entonces este tema se llama los conflictos en la iglesia de los colosenses. Se llama los conflictos en la iglesia de los colosenses, y veremos cómo nos afecta a nosotros hoy. Pues ya avanzamos sobre esto. El primer conflicto que vimos fue el menoscabo, ¿verdad? El detrimento, el deterioro, el menoscabo de la persona y la obra de Jesucristo, ¿cierto? Cómo es que tenían a Jesús en ese tiempo, como había muchos dioses, se llegó a considerar en algunos como que Jesús fuese un Dios más, un Dios menor, inclusive un Dios creado, ¿verdad? Ya por una falsa, una incorrecta interpretación de la palabra. Y por otro lado, se menoscaba la realidad de la humanidad de Jesucristo. Jesucristo, nuestro Señor, es todo Dios y todo hombre. 50% Dios, 50% hombre, no. Es completamente 100% Dios, 100% humano. ¿Ok? ¿Ya? Entonces eso es. Y cuando se quita una parte de esto, una parte de su deidad o una parte de su humanidad, ya se convierte en una herejía. Y toda herejía, hermanos, aparta de la verdad y conduce al infierno. ¿Ya? Así parecido con toda claridad. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Como dijo un pastor amigo, dijo, hay personas que son muy sinceras en su fe, pero sinceramente se están yendo al infierno. Así. Porque dígame, en este mismo momento, en esta hora, hay gente en una misa, hay gente en una reunión, en una organización, en un culto espiritual de alguna secta, y hay gente sincera que está buscando a Dios con sinceridad, pero por causa de no estar en la verdad, por causa de no conocer la verdad, están desviados, y esa desviación los va a llevar a la muerte, la condenación eterna, que es el infierno, apartados de Dios eternamente. ¿Me explico, hermano? ¿Ya? Entonces no basta con ser sincero, ¿no? Hay que conocer la verdad y hay que permanecer en la verdad. ¿Estamos? Bien, ahora entonces vamos a conocer otra parte de la verdad que está en la palabra, y para que permanezcamos en ella. Así que hablamos también de las tradiciones judías, ¿verdad? De esta práctica de creer que había que comer ciertas cosas, ¿verdad? Con cierto cuidado, cierto alimento kosher, había que guardar los días sagrados, la circuncisión, practicar las fiestas judías también, como que con eso, con la práctica de eso, entonces uno iba a, digamos, a mantener o a conservar el derecho de entrar al cielo, ¿no? Entonces no es por obras, la salvación no son por obras, no son si yo practico esto u otro. Dicho sea de paso, lo que Dios dio para los judíos es para los judíos, aunque la esencia, los principios que están en ella sí nos sirven a nosotros, pero hay prácticas que solamente son para ellos, como por ejemplo, ¿no? Ahora mismo se celebró la fiesta de la Pascua.
Y esta semana que hoy culmina, ¿verdad? En Israel se celebra la fiesta de la Pascua, ¿ya? Pero es para los judíos. Nosotros no somos llamados a celebrar. Sí tomamos la verdad que está en ella, los principios que están en ella, pero la celebración como tal, el comer esto, el comer lo otro, estaríamos acá comiendo un cabrito. Estaríamos acá antes de eso comiendo una comida, que es una comida antes de comer el cabrito, hay una comida bien riquísima, ¿verdad? Pero antes de eso se comen una comida con hierbas amargas, con ajenco, con cosas así bien amargas, pero amargas, ¿no? ¿A usted le gustaría eso? Bueno, no se trata de que le guste o no le guste, simplemente que no es para nosotros, fue dado al pueblo de Israel. ¿Estamos, hermanos? ¿Ya? Entonces no confundamos eso, porque hay movimientos que pretenden que nosotros tenemos que seguir, tenemos que practicar, y si no lo hacemos, entonces estamos mal, no conocemos la verdad, no tenemos revelación. Eso no es de Dios, porque si tenemos el Espíritu de verdad, Él es el que nos guía a toda verdad y Él es el que nos enseña todas las cosas. Amén. Ya, ok, entonces de eso también ya hablamos. Y hoy vamos a hablar acerca de las herejías, ¿ok? Hoy hablaremos de las herejías que afectaron, no todas, pero las que por lo menos estaban afectando a la iglesia de los primeros tiempos, entre ellas esta iglesia de Colosas, a los hermanos de Colosas. ¿Okay? Una herejía, para decirlo en palabras sencillas, es una doctrina que se aparta de la verdad, una doctrina que se aparta de una verdad principal, que está fundamentada en la palabra de Dios, pero que por una incorrecta interpretación lo va a desviar de esa verdad de la palabra, ¿verdad?, hacia un lado, hacia diestra o siniestra, ¿verdad?, y que lo va a conducir al error y por lo tanto, lo va a alejar del Señor, ¿no?, de la voluntad del Señor, de la verdad revelada por el Señor. ¿Okay? Al final, las herejías llevan a la gente a establecer una secta, porque las sectas están establecidas sobre doctrinas heréticas, y las sectas, pues definitivamente, por no estar en la verdad, no permanecer en la verdad, entonces no están en el camino de la salvación, porque la salvación únicamente está en Cristo, y como Cristo es la verdad, debemos permanecer en la verdad, y Él dijo, permanecer en mí, ¿cierto? Y si mis palabras permanecen en vosotros, ¿ok? ¿Ya? Entonces, hablemos de algunas herejías que estaban ahí. Una de esas primeras herejías es el ascetismo. No sé si lo pueden escribir ahí. Ascetismo, es con S y C. ¿Qué significa el ascetismo? A ver, dígalo. Ascetismo. Un nombre extraño, ¿no? Ascetismo. A ver, dígalo. Ascetismo. ¿Qué significa ascetismo? A ver. Básicamente viene de una palabra, todo esto viene del griego, ¿no? En el griego viene de una palabra ascesis con K, que significa ejercicio, práctica. ¿Ya? Eso significa ascetismo, ejercicio o la palabra, ¿no?, que proviene de ahí. Ya, ok. ¿Qué es el ascetismo como tal? Es una doctrina filosófica, ¿ya? Porque acuérdense, la iglesia estaba siendo contaminada, o de alguna manera por lo menos tratando de ser influenciada, ¿ya? Y entre ellas estaba esta herejía del ascetismo, que era una doctrina filosófica que buscaba purificar el espíritu. Es decir, enseñaba que la gente podía purificar su espíritu por medio de negarse a ciertos placeres materiales, placeres, digamos, o normales, naturales, no pecaminosos, ¿no?, pero como por ejemplo la comida, ¿ya? Entonces el asceta, que era un practicante del ascetismo, era una persona que decía, si yo dejo de comer esto, mi espíritu se va a purificar. Y mientras menos coma, mientras no toque ciertas comidas, porque esta comida, la carne, o esto, ¿verdad? Eso contamina, ensucia mi alma, mi cuerpo. Entonces de esa manera yo me voy mi espíritu se va a purificar más y más, y por ese medio entonces voy a tener una mejor relación con Dios. Mi espíritu va a tener una mejor comunicación, una mejor comunión con Dios, ¿verdad? Porque estoy fortaleciendo mi espíritu y estoy, digamos, como desechando lo malo que afecta a mi carne. ¿Me estoy explicando? ¿Ya? Y eso viene de la concepción antigua en el mundo griego de que la carne es mala, el espíritu es bueno. Por tanto, hay que fortalecer el espíritu, hay que cuidar el espíritu, y como la carne es mala, pues
no importa, ¿no? Se descuida, ¿ya? Y llegaba a otros extremos que luego ya les voy a decir, ¿ok? Entonces, ¿qué es el ascetismo? Es dejar de comer, es dejar de participar de ciertas cosas que son normales para la vida, e inclusive necesarias para nuestra, ¿cómo diríamos? Nuestra supervivencia inclusive, ¿no? ¿Ya? Y entonces, por creer equivocadamente que de esa manera voy a ser más espiritual y voy a estar más cerca de Dios. ¿Me explico, hermanos? Ya. Entonces, otra forma del ascetismo era a través del, por ejemplo, la práctica del celibato. ¿Qué es el celibato? El celibato. ¿No? Ya regalo un poquito de agua por ahí. El celibato, ¿qué es? Básicamente, y si hay una palabra que ustedes busquen, pónganla ahí también. ¿Ya? Ya. Básicamente el celibato tiene que ver con la abstinencia, o sea, el no participar de los placeres sexuales. Ahora, el placer sexual es dado por Dios, ha sido creado por Dios. Nada más que debemos participar dentro del orden de Dios. ¿Y cuál es el orden de Dios? El matrimonio. ¿Ya? No hay otra, no hay excepción para eso. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, el celibato, por lo tanto, es la abstención del placer sexual que ha sido establecido por Dios. Dios nos creó así, es natural, es bueno, es bonito, es agradable, ¿verdad? Pero dentro del matrimonio, ya fuera del matrimonio, en cualquier forma, ya es pecado. El pecado horrendo, ¿verdad? Y que Dios castiga también, ¿ok? Entonces, pero dentro de eso sí. Entonces, el celibato, ya como una práctica ascética, entonces enseñaba que aún hasta los casados, ¿no? O los casados no debían tocar a su mujer, o que uno no debía casarse. ¿Por qué? Porque el sexo es malo, el sexo es impuro, el sexo es cochino, ¿no? ¿Ya? Es sucio, es pecaminoso. ¿Ha escuchado algo de eso en este tiempo? Sí, hermano. La religión ha metido eso, ¿no? La religión, no la fe cristiana, la religión, la organización religiosa, la práctica religiosa, la mente religiosa ha metido esa idea y ha afectado a muchos matrimonios cristianos también, de creer que el sexo es sucio, es malo, es pecaminoso, es horrendo, ¿no? Entonces no, hasta entre casados tienen problemas por creer que el sexo es sucio y es malo. ¿Me estoy explicando? ¿No? ¿Ya? Y por otro lado, inclusive hay evangelistas, hay profetas, hay pastores, hay ministros que predican que el joven de hoy ya no debe casarse, que no debe casarse. Uno, porque Cristo viene pronto, y como Cristo viene pronto no hay tiempo para casarse, ¿no? Y dos, porque el sexo es malo, es sucio, y no es bueno para la comunión con Dios, y por lo tanto tampoco deben casarse. ¿Bien? Entonces, eso es esta herejía del ascetismo, ¿no? Pero la Biblia, ¿qué habla de eso? La Biblia habla de que no se nieguen, en cuanto a los esposos, no se nieguen el uno al otro, ¿sí o no? En cuanto a su unión sexual. ¿Estamos bien? ¿Amén o no? ¿Ya? Entonces, porque si se niegan, entonces dice para que Satanás no os tiente. Si uno de los dos se niega, entonces Satanás va a tentarle en esa parte a su pareja, a su cónyuge. Entonces, y tenemos que cuidar eso. ¿Okay? Pero el ascetismo promovía eso, que no se practicara, que no se tuviera, porque tenían que cuidar el espíritu, ¿no? Para mantenerse. Es como que dijera, hermano, es como en esta semana de Semana Santa que se denomina en el mundo, ¿no? ¿Ya? La Semana Santa, imagínense que una esposa cristiana diga, el esposo viene con cariño, ¿no? Quiere acariciarle, ya usted sabe, ¿no? Para dónde va, y la esposa crea, fuera Satanás, ¿no? Esta semana es de Dios, ¿no? Vete Satanás, carnudo, no, ¿cómo se dice? ¿Ah? Carnal, ¿no? Ya, carnal, lechón. Ya como que ya, vete, pues esta semana es de Dios, es la Semana Santa, no has escuchado, no has entendido, ¿verdad? Y el pensamiento ese místico, ascético, ¿verdad? Le hace creer de que como está dedicado para Dios, entonces el cuerpo no puede participar de estas cosas. ¿Aló? Ya, pero la Biblia sí enseña que hay momentos donde uno debe abstenerse de eso, sí enseña, y Pedro lo dice, pero dice por un tiempo. No, ya por un tiempo nada más, para dedicarse sosegadamente a la oración, ¿ya? Para dedicarse a la oración, pero luego de eso vuelvan a juntarse en uno.
¿Qué significa vuelvan a juntarse en uno? ¿Qué significa? Ya, los casados entienden, ¿no? Y algunos otros también se hacen los locos, pero bueno. Sí, para que Satanás no os tiente por causa de vuestra incontinencia, porque es importante, Dios nos creó así, es necesario, ¿eh? Hay tiempo para todo, dice el sabio también, ¿no? Hay tiempo para eso y hay tiempo para abstenerse de eso también. Entonces todo en su momento, todo en su tiempo, pero cuando se deja de, por pensar que eso es malo, que eso es sucio y que no me ayuda en mi vida espiritual, ahí es el problema. Ahí es el problema, ¿ya? Y ahí se va cayendo en una herejía, ¿no? Sin querer, queriendo. Ok, otra forma de este ascetismo es en el ayuno. Ahora bien, el ayuno es bueno, es necesario, está instituido por Dios, está en la palabra de Dios, sí, amén, ¿verdad? Y nosotros creemos y practicamos el ayuno. De hecho, hace unos días hemos estado aquí en ayuno en la iglesia, ¿verdad? Con la congregación. Ha sido muy hermoso disfrutar la presencia del Señor. Claro que sí, es de gran bendición. Pero cuando una persona cree que porque ayuna, ¿verdad? Porque dedica más tiempo en ayuno, por eso se va a hacer más santo, cuidado, atención. No es porque ayuno que yo soy más santo, porque el ayuno no quita la naturaleza pecaminosa del ser humano, ¿ok? Te ayuda a orar a Dios, a clamar a Dios, ¿verdad? A clamar por un milagro, te puede fortalecer espiritualmente también, pero no va a quitar la naturaleza humana. Uno no es más santo por ayunar más, por orar más, por vigilar más, no es más ni es menos santo. Somos santificados por la sangre de Cristo, ¿ok? El ayuno no es para santificar, ¿ok? ¿Ya? Entonces, tengamos cuidado con eso. Cuando uno piensa de esa manera y cree, entonces comienza a considerarse que es más espiritual que otros, comienza a considerarse que es mejor cristiano que otros, porque ayuno más y ellos no ayunan, ellos ayunan menos, ¿no? Y comienza a mirar a los demás con ojos como estos mundanos, estos cristianos carnales, esta gente que no ayuna, esta iglesia que no sabe ayunar. Me estoy explicando. Y comienza a creerse que es superior, comienza a creerse que es mejor, ¿verdad? Entonces, cuidado. ¿Es bueno ayunar? Ya lo hemos dicho, sí. ¿Es necesario ayunar? Sí. Lo creemos y lo practicamos. Pero cuidado con desviarnos. Cuidado con desviarnos, ¿ya? Entonces, lean el versículo 23. Leamos el versículo 23. Miren lo que dice acá. Dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. ¿Ven? Culto voluntario, como parte del culto de uno mismo para Dios, voluntariamente. Y luego dice, en humildad y en duro trato del cuerpo, ¿no? Y está hablando aquí justamente de esta práctica del ascetismo, ¿no? El duro trato del cuerpo. ¿Qué era el duro trato del cuerpo? Dejar de comer, ¿sí? Dejar de tener relaciones íntimas con su pareja, dejar las cosas que son necesarias y naturales, ¿verdad? Que Dios ha establecido para el ser humano, dejarlas. Pero, es decir, entonces para darle un duro trato a su cuerpo, ¿no? Es decir, me niego a esto porque de esta forma mi espíritu va a estar en mejor comunión con el Señor. Mi espíritu va a estar más limpio cada vez. Cuidado con esa creencia, hermano. Cuidado con eso. ¿Pasa en el día de hoy? ¿Afecta en el día de hoy? Pregunto sí o no. ¿Ya? El versículo 22, otra vez, ¿no? Hablando de lo mismo, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. O sea, esta forma de ascetismo, estas prácticas que ya afectaban a la iglesia, Pablo, por el Espíritu Santo, está diciendo, eran establecidos por mandamientos, no de Dios, sino de hombres. Y doctrina, no de la palabra de Dios, sino doctrina de hombres. Ahí está el versículo 22. ¿Ven? Entonces, cuidado, porque esa práctica de añadir, ¿verdad?, costumbres, tradiciones, obras humanas a lo que Dios ha establecido, eso era muy común del judaísmo, de los judíos, ¿no? Especialmente de los rabinos, los escribas, que supuestamente interpretaban la ley de Dios, pero en su interpretación ellos añadían de su pensamiento, ¿verdad?, de su propio concepto, añadían, y entonces lo que era la Biblia, digamos así, esta es la Biblia completa, ¿verdad? Ellos habían hecho un nuevo libro llamado el Talmud, que era como, voy a exagerar, pero era como 1000 veces más grande que el contenido de la Biblia. O sea, habían añadido tantas tradiciones, habían añadido tantas supuestas revelaciones, habían añadido tantas prácticas, ¿verdad?, adicionales, que entonces la supuesta interpretación y puesta en práctica de lo que Dios había hecho en su palabra era 100 veces, 1000 veces más grande, ¿verdad?, en volumen, que lo que Dios mismo había revelado.
Por ejemplo, para que tengan un ejemplo, cuando la Biblia habla del día de reposo, ¿no? El día de descanso, todos entendemos ese concepto, el día de descanso, ¿no? Es un día para Dios, ¿no? Un día para reposar de todas las obras, dedicar ese día a Dios y uno mismo también, reposar físicamente, pero dedicando a Dios, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué habían establecido ellos? Habían establecido normas, por ejemplo, de que eso no está en la Biblia, pero como era el día de reposo, se tenía que reposar tanto, lo máximo que se podía caminar, digamos, de un lugar a otro eran 900 metros. Y por eso un judío, para ese día de reposo, tenían que ir a una sinagoga. Iban a la sinagoga que estaba más cerca de su casa. ¿Por qué? Porque la prohibición de caminar más de 900 metros. Si se caminaba más de 900 metros, o sea, menos de 1 kilómetro, 9 cuadras, digamos, entonces ya se consideraba que se estaba transgrediendo, ¿no? La ley del descanso en el día de reposo. Ese día de descanso, ellos no podían, digamos, si su ovejita, si su buey, su mula, su caballo, ya se hubiese caído en un pozo y pasaba todo el día, ¿salud? Entonces, obviamente, si se cae su animalito en un pozo, ¿usted qué va a hacer? Trata de rescatarlo, ¿cierto? Pero ellos habían establecido que no se podía hacer eso. No se podía hacer, ¿ya? Entonces tenían que dejarlo ahí, inclusive se podía morir, ¿verdad? Solamente porque los que interpretaron, ¿verdad?, decían que no se podía porque eso era trabajo. Y como era el día de reposo, no se podía trabajar. Acuérdense, en los días del Señor Jesús, varias veces el Señor lo criticaron por sanar en el día de reposo. Hasta sanar era considerado una violación de la ley del descanso, según su propia interpretación. Y al Señor Jesús murmuraron contra ellos, le señalaron, le condenaron contra eso. ¿Se acuerdan o no? Varias veces, ¿no? ¿Ya? Por sanar en el día de reposo. O sea, tan duros de corazón que no les importaba, ya por la práctica legalista de su propia interpretación, habían dejado la compasión, la justicia, el amor, la misericordia. ¿Y así? Hasta los discípulos que estaban caminando en un día de reposo, estaban de hambre en un día, y se acuerdan que dice que ellos sacaron unas espigas, ¿sí? Y eso para ellos, solo el hecho es como tomar una fruta de un árbol, ¿no? O sea, en el camino, una plantita que tiene unas frutas, y solo por sacar la fruta, y eso se consideraba trabajo, y se había transgredido, se había violado el día de descanso. ¿Qué les parece? O sea, así de ridículos, así exagerados, era su interpretación, ¿ya? Y esto es lo que estaban metiendo acá. Entonces hay una serie de cosas que hoy en día meten a la iglesia, le hacen creer que si el cristiano hace esto, si el cristiano hace lo otro, o sea, en el fondo es condenación, y es un espíritu de condenación, ¿no? Cuando algo te lleva a sentirte condenado, a sentirte mal porque hiciste algo bueno ¿verdad?, en un determinado momento que parece que no debías hacerlo, eso se llama condenación, y no es bueno y no viene de Dios. ¿Aló? Bien. Ok, entonces eso es, ¿no? Por eso dice versículo 21, versículo 20: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Está hablando Pablo a estos hermanos de la iglesia que tenían este problema, ¿no?, que estaban siendo afectados. Dice, ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos humanos. O sea, se están sometiendo a doctrinas, a doctrinas hechas por hombres, no por Dios. ¿Y por qué se someten a estos preceptos humanos? Versículo 20 dice, y versículo 21, tales como no manejes, no gustes, no toques, ¿verdad?, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. ¿Bien? Entonces, cuidado, eso es, ¿ya? Eso es. O sea, el ascetismo era eso, ¿no? De que si usted deja de hacer ciertas cosas, su espíritu se va a purificar, se va a hacer usted más espiritual, y por lo tanto su comunión con Dios va a ser cada día mejor, ¿no? ¿Será así? Si dejo de comer, pero soy más espiritual. Si dejo de tocar a mi esposa, soy más espiritual. Otra herejía es la herejía del gnosticismo. Gnosticismo, con G adelante, gnosticismo. El gnosticismo, muy conocida, especialmente prevaleció en el siglo II, III y IV, ¿verdad?,
después de Cristo obviamente, pero ya los rudimentos, los principios estaban ya cuando la iglesia nació, desde el principio. De hecho, en la Biblia, el Evangelio de Juan, especialmente las epístolas de Juan y algunas epístolas de Pablo, como en este caso también a los colosenses, tratan sobre este asunto del gnosticismo, ¿no? Tratan de refutar esos principios que ya estaban colándose, ¿verdad? Entremetiéndose dentro de la doctrina cristiana. El gnosticismo viene de la palabra gnosis, de ahí viene la palabra conocimiento. De hecho significa eso, ¿no? Conocimiento. Dígalo por favor, conocimiento. Ya. ¿Okay? Gnosticismo viene de gnosis, que significa conocimiento. Entonces, ¿qué tiene que ver el conocimiento? ¿El conocimiento es bueno o es malo? ¿Es neutro? ¿Es bueno conocer, sí o no? Había un tiempo atrás, no sé si algunos recordarán, donde había gente en un contexto de guerra que decía: es mejor que no conozcas nada, es mejor que no sepas nada, y mientras menos sepas es mejor. ¿Por qué? Porque había peligro, ¿no? Y si le encontraban que tenía conocimiento de algo que no debía conocer, entonces le podían torturar y todo eso. Y ese pensamiento fue quedando en muchos casos. Dice, por eso es mejor no te digo nada, ¿no? Ahora, dígame, ¿es mejor el conocimiento o el desconocimiento, que es igual a ignorancia? ¿No? ¿Qué es mejor? ¿El conocimiento o la ignorancia, que es el desconocimiento? ¿Y la Biblia nos habla de eso? ¿Sí? Por ejemplo, en Corintios, Pablo dice, en Corintios 11 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis. No quiero, hermanos, que ignoréis, dice. Entonces, Dios no quiere que ignoremos. Dios quiere que conozcamos, ¿ya? Pero hay que saber escoger el conocimiento y hay que saber, ¿verdad?, separar el conocimiento. Por eso Pablo también, por el Espíritu, dice en otro momento, dice: escudriñadlo todo, pero retened lo bueno. Es como separar la paja del trigo. Entonces, no todo lo que está escrito, no todo lo que se ve en internet, en YouTube, en las redes sociales, no todo es bueno. Porque puede haber conocimiento malo, conocimiento equivocado, que nos puede apartar de la verdad. De hecho, muchos se han apartado de la verdad por no saber escoger, no saber separar y no usar de discernimiento para reconocer lo que viene de Dios y lo que no es de Dios. Porque si yo oigo voces, si yo leo, ¿verdad?, cosas que parecen buenas, son atractivas, ¿no?, alegran el oído, el corazón y todo, dice: esto está bonito, ¿no?, esto está lindo, ya, chévere, dice, no está bien. Pero si te está conduciendo a una mentira, a un engaño, a un error, un fraude, ¿verdad?, una desviación, entonces ya no es bueno. ¿Ven? Entonces, ese es el problema con el gnosticismo, ¿no? ¿Qué era el gnosticismo? Un movimiento también filosófico, pero mezclado con misticismo. Ya voy a explicar qué es el misticismo, ¿no? Entonces diríamos que era un movimiento místico filosófico, ¿ya? Y ya les digo, ¿no? Especialmente se manifestó con fuerza en el siglo segundo de nuestra era, ¿no? Ahora, básicamente tenía conceptos de zoroastrismo. Hay otro concepto más ahí que les voy a explicar brevemente, ¿no? Conceptos de zoroastrismo, conceptos de platonismo y conceptos judeo-cristianos. O sea, una chanfainita, ¿no? Ya. Vamos a ver otra palabra, un sancochado. Otra palabra, un revuelto, un combinado. Bueno, combinado todavía es bueno, porque en el combinado tú separas uno del otro, pero este no, estaba todo revuelto, ¿no?, mezclado, no había forma de... O sea, había que reconocer bien, ¿no?, dónde había platonismo, dónde había práctica judeo-cristiana, dónde estaba zoroastrismo. ¿Usted escuchó zoroastrismo? Para muchos puede ser la primera vez, ¿no? Pero es una religión extendida, muy conocida en tiempos antiguos del imperio persa, ¿verdad? Y que en el día de hoy hay mucha gente que lo sigue, mucha gente que se considera intelectual, gente que está en alto nivel de gobierno, en alto nivel de educación, en alto nivel económico, social, ¿no?, sigue los principios del zoroastrismo, que viene de su fundador, ¿no?, un supuesto profeta Zoroastro o Zaratustra, que es lo mismo. Y dice: ¿quién será que está hablando el pastor? Está hablando en chino y irlandés. ¿De qué está hablando? ¿Qué tiene que ver conmigo? Tiene mucho que ver, ya les voy a decir por qué.
¿Ya? Bien, entonces está diciendo, el gnosticismo es una mezcla, un sancocho, ¿no? Un revuelto de un poco de todo, ¿no? Platonismo, judeo-cristianismo, ¿verdad? Misticismo, zoroastrismo y un poco de eso. Entonces déjenme explicar brevemente un poquito, o tratar de explicar, porque habría que tener una clase para cada uno, ¿no? ¿Ya? Pero por lo menos, digamos, el misticismo, esto es más fácil de comprender. ¿Ya? Misticismo, eso usted ha escuchado, ¿no? Esta persona parece mística, dice, ¿no? Es un místico, ¿ya? El misticismo, ¿qué es? Es el estado de perfección religiosa, ¿verdad? Joanita, allá tal vez le puedes poner el tema, pásales ahí, el tema. ¿Sí? Ahí está en el celular, no está en el celular. Bueno, ya sigamos nomás. El misticismo, estado de perfección religiosa, escuchen, que consiste en la unión o el contacto del alma con la divinidad. O sea, mi alma, que en el concepto antiguo, en el alma estaba también contenido el espíritu, ¿verdad? Entonces mi alma se pone en contacto, en unión con la divinidad, y esa unión con la divinidad, con el Dios, ¿verdad? Ya se puede ir perfeccionando hasta hacerlo lo más perfecto posible, ¿ok? Entonces, ¿cómo llegar a esa perfección en la unión, ¿verdad? con la divinidad? Y cuando digo divinidad, no estamos refiriéndonos únicamente al Dios que nosotros conocemos, el único soberano Dios, sino que en el pensamiento antiguo, ¿verdad? La divinidad podía ser otro Dios también. Habían diferentes dioses, y según el Dios que crea, ellos podían tener, ¿verdad? Una unión perfecta, o se iba perfeccionando esa unión con ese Dios. ¿Por medio de qué? Por medio del ascetismo, que hace un momento hemos dicho, ¿no? El ascetismo, ¿no? El dejar de comer, el abstenerse de ciertas prácticas que supuestamente, ¿verdad? Son carnales, materialistas, humanas, mundanales, ¿verdad? Entonces dejamos todo eso para que mi espíritu sea más limpio, más puro y tenga una unión perfecta con Dios. ¿Ya? Entonces también a través de la devoción, a través de la contemplación, ¿le suena eso? La contemplación, la meditación, ¿le suena? De ahí viene esto, la meditación trascendental, ¿verdad? Ya la contemplación, o sea, el quedarse ahí nomás sin hacer nada, sin trabajar, sin vivir, sin cumplir con sus actividades diarias, nada más contemplando a su Dios, ¿verdad? ¿No? O sea, mientras más contemplo a Dios, más cerca estaré de Él. Él también me mirará a mí, ¿verdad? Oh, ya mi espíritu se va a sentir más cerca de Dios, porque vivo solamente para Él, solo contemplándole a Él. Ya nada me importa este mundo, nada me interesa este mundo. Oh, como quisiera estar más cerca todavía de Dios, abandonar este mundo. Cuidado, parece bonito, parece muy espiritual. Cuidado, porque ese pensamiento ha llevado a gente hasta a suicidarse. Ha llevado a gente a descuidarse completamente, ¿no? Abandonarse a sí mismo, ¿no? Abandonar sus actividades diarias, sus prioridades, como sea su casa, su familia, su trabajo, su propia persona, ¿verdad? Me estoy explicando, hermano, ¿no? Ya por creer que por dedicarme a la contemplación, a la meditación, ¿verdad? A la oración, ¿no? Al meterme solo con Dios, entonces de esa manera voy a tener una perfecta comunión, una excelente relación con Dios, y va a ser lo mejor para mi vida. Por lo tanto, todo lo demás no importa, ¿no? Todo lo demás no interesa. No importa el mundo que se acabe, que la tierra se trague, se termine todo. ¿Qué importa? Lo que me importa es solamente mi Dios. Cuidado, ¿eso es así, hermano? No, Dios nos ha puesto en este mundo y no nos ha llevado todavía. Él quiere que seamos salvos, sí. Es su voluntad que seamos, sí, pero todavía no estamos en el cielo. No nos ha llevado, y si nos ha dejado en la tierra, entonces por algo será, y para un montón de cosas, comenzando por usted mismo. Por eso la Biblia dice: ten cuidado de ti mismo, cuídate de ti. Y entonces cuando te cuidas de ti, de los tuyos también dice. Pero primero dice: ten cuidado de ti mismo. Luego dice: de los tuyos. Porque si no cuido de mí, ¿cómo cuido de los demás? ¿Cómo cuido de mi casa si yo no me cuido? Y de verdad tenemos que cuidar más ahora con lo que se ha vivido. Creo que tenemos que sacar la experiencia, ¿no? La lección ¿no? Los que se cuidaron, a Dios gracias, no han sufrido tanto, ¿no? Porque estaban con buenas defensas, con buena salud, en su momento la mascarilla y el alcohol y todo eso. O sea, prácticamente, si acaso les dio, y han comido bien y todo, les habrá dado un poco levemente, ¿no? Los que estaban un poquito ya con la salud deteriorada, eso sí era un peligro enorme, ¿no? Si estamos vivos, estamos por la gracia de Dios. Cada uno digamos: gracias, Señor, ¿verdad? ¿Ya?
Pero yo no estoy consciente de eso. O sea, yo tengo que cuidarme. Imagínense si me enfermo. Soy padre de familia. Tengo mi esposa, 3 hijas. Tengo que cuidar, tengo que alimentarles, educarles, y gastar y todo lo que todos sabemos que hay que enfrentar, ¿no? Y además de eso tengo otra familia, ¿no? Más de mi la familia principal, digamos, ¿no? La familia extendida se dice, ¿no? Papá, mamá, hermanos, etcétera, ¿no? Aparte de eso tenemos la familia espiritual, la iglesia. Si el pastor se enferma, ¿se han puesto a pensar? No, imagínense nomás, que no pase, Dios nos guarde, ¿no? Alguien dice, toco madera, dice, este es vidrio. ¿No? Esa es superchería, eso también es misticismo. Sí. ¿Ya? Menos mal que no toqué madera porque este es vidrio. Como dijo alguien, yo no soy supersticioso porque eso trae mala suerte. Ya, recién se dan cuenta. Entonces, ¿no? O sea, tengo que cuidarme, o sea, definitivamente tengo que cuidarme. Por ustedes tengo que cuidarme. Por la obra del Señor tengo que cuidarme. Este año tenemos que ir, ya hemos dicho, ¿no? ¿A dónde vamos a ir? Tenemos que llegar a esos lugares, llevando el mensaje del Evangelio, edificando la iglesia, capacitando a los santos para la obra del ministerio. O sea, hay mucho para hacer, y si me enfermo no se puede hacer. Entonces tengo que cuidarme. Por eso dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, dice. Y de la doctrina. Es Pablo escribiendo a Timoteo, un predicador, un pastor, un ministro anciano, instruyendo, aconsejando a un ministro joven. Cuídate, dice. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Claro, si yo me cuido, voy a poder ayudarle para que ustedes me oigan de la verdad que recibimos del Señor, que está acá en su palabra. Amén. ¿Ya? Entonces, el misticismo es eso, ¿no? El creer que voy a ser más espiritual porque, ¿no? Tengo una mejor comunicación con Dios, una mejor unión con Dios, dejando de hacer cosas mundanas, cosas humanas, y dedicándome solamente a la oración, la contemplación, la meditación, la abstención de cosas. Eso no es de Dios. No es de Dios. Dígaselo al que está cerca de usted, diga, eso no es de Dios. Una persona que cree que su relación con Dios va a ser más perfecta por dejar sus responsabilidades, está engañada, está en peligro. Tengan cuidado, porque hay que ayudarla, ¿sí? Ya, por eso explicamos todo esto, ¿no? Otro concepto que está aquí, que es lo que estaba en el revoltón, ¿no? Como es en el revuelto del gnosticismo, es el concepto del zoroastrismo. Zoro con Z. Zoroastrismo, todo junto. ¿Ya? Zoroastro o Zaratustra, ¿no? Depende cómo se quiere escribir, ¿no? ¿Ya? Originalmente. Sí, zoroastrismo. ¿Ya? Les voy a leer lo que dice el diccionario. Dice, religión de los antiguos persas basada en la existencia de 2 principios divinos en lucha eterna, uno bueno, creador del mundo, y otro malo, destructor. Entonces, ¿qué es el zoroastrismo? Básicamente es la confrontación de 2 poderes, el bien y el mal, el Dios bueno y el Dios malo. O sea, existe un Dios bueno, creador del mundo, creó todo lo bueno, pero existe otro Dios, una divinidad maligna, perversa, mala, ¿verdad? Ya que siempre está en contraposición, ¿verdad? Con el Dios bueno. Ahora, cuidado, esto parece lógico, parece que tiene sentido, hasta parece bíblico. No, no lo es. Cuidado. Y les voy a decir por qué. Porque hay un solo Dios creador, ¿sí? ¿Ya? Que el zoroastrismo reconoce a otro Dios creador, no el Dios que nosotros creemos, sino otro Dios, porque inclusive el zoroastrismo viene de otra religión más antigua, que es el mazdeísmo, ¿no? Que es la adoración a un Dios, justamente el Ahura Mazda, ¿no? ¿Ya? Entonces miren, cuando se pone el bien y el mal, o sea, un Dios bueno y un Dios malo al mismo nivel, ya eso es herejía. Porque es como poner a Satanás al mismo nivel de Dios. Y ese concepto está en muchas mentes cristianas, ¿eh? Ya de creer, existe un Dios bueno, pero hay un Satanás malo.
¿verdad? Y Dios, bueno, quiere el bien de la gente, el bien de la humanidad, el bien de sus hijos, el bien de su pueblo, pero hay un Satanás, que es una especie de Dios malo, ¿verdad? Que lucha con Dios, ¿verdad? Y está en contra de Dios, y que todo lo que Dios hace trata de pervertirlo, trata de modificarlo, trata de confundirlo. Me estoy explicando. Entonces se pone a Satanás al nivel de Dios. Satanás no está al nivel de nuestro Dios. Para nada. Satanás es un ser creado primeramente, y por otro lado es un ser vencido completamente. Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario. Y aquí está en este mismo libro de Colosenses, capítulo 2, mire, versículo 14 y 15. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Así como en esta semana se tuvo memoria, ¿verdad?, del sacrificio de Cristo en la cruz. Bueno, una de las cosas que se consiguió en la cruz, además del perdón de nuestros pecados y salvación, también es ser libres de toda influencia del maligno y todos sus demonios. El versículo 15 dice: y despojando a los principados y a las potestades. Está hablando de las principados, potestades malignas, es decir, los seres espirituales malignos, ángeles caídos, demonios, ¿verdad? Entonces dice, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ya está, ya está. Entonces no hay manera de poner a Satanás al mismo nivel de Jesucristo, porque Jesús es Dios. No hay. Pero el zoroastrismo hace eso. Entonces los seguidores de Zoroastro, los practicantes del zoroastrismo, sin querer están cayendo en una herejía, aunque sean sinceros, de rebajar a Dios a la altura de un ser creado, que encima de eso todavía es malo, profano. Entonces ese pensamiento, esa ideología, esa doctrina se había metido y estaba afectando la doctrina sana de la iglesia entre los hermanos de Colosas. O sea, el zoroastrismo, una religión de los antiguos persas, significa, y todavía no, ¿qué país actual corresponde al antiguo imperio persa? No. Un poco cerca, ahí en el oriente, un poco cerca. Irán, sí, muy bien. Irán. Es el actual país de Irán. El antiguo Persia, cuando usted lea Persa o Persia en la Biblia, es Irán actual. Y estuvo presente esta ideología, esta doctrina, estuvo presente por lo menos hasta el siglo VI. Ya para el siglo VII, VIII, con la introducción del islamismo, entonces el islamismo como que, bueno, que fue impuesto también, ¿no? Y ya se estableció ahí. Ahora Irán es casi 99% musulmán, ¿no? Pero los principios están ahí. Okay. Bueno, de ahí viene el platonismo. Ahora, otro problema, ¿no? Todo en ismo. Y sepa que cuando algo termina en ismo, ese es un sufijo, ¿no? Sufijo se dice la parte de una palabra que termina, ¿ya? O sea, al final de una palabra. Y cuando termina en ismo es un sufijo que se refiere siempre a una teoría, a una doctrina, ¿ya? Que tiene que ver con una posición doctrinal o de conocimiento. Por eso decimos judaísmo, decimos ¿cómo se llama? Catolicismo y así, ¿okay? En este caso, platonismo también es una doctrina, pero es una doctrina filosófica más que espiritual, ¿ya? Aunque Platón también, bueno, como que tomó una parte espiritual y quiso como ahondar en el conocimiento, en la verdad, en el ser y todo lo demás, ¿no? Y ha influido mucho en teólogos de los tiempos primeros de la iglesia, como muchos pastores todavía citan, ¿verdad?, a un teólogo muy conocido, por supuesto un excelente teólogo, por supuesto un gran intelectual, una persona que escribió muchos volúmenes en su tiempo, enormes, a mano, letra por letra, ¿verdad? Hay que reconocerlo, pero que ha afectado la verdad de la palabra. Se llama San Agustín, algunos de ustedes deben haber oído de él, ¿ok? San Agustín, hay que decirlo, y los pastores deben saber eso, no es padre de la iglesia, como algunos lo tienen, fue un teólogo, ¿no? Pero que está más vinculado, relacionado con la religión católica.
Los católicos lo toman como uno de sus grandes pensadores, uno de sus grandes teólogos. Y muchos de los escritos y doctrina católica están fundados en el conocimiento intelectual, filosófico, sabiduría humana de San Agustín. Y por eso muchos pastores que citan a San Agustín deberían tener conocimiento de esto. Hay cosas buenas que él ha dicho, sí, ¿no? Pero hay que separar, ¿no? Pero son muy pocas en consideración a todo el contenido de lo que él ha desarrollado, ¿no? Entonces, eso, San Agustín viene años posteriores, ¿verdad? Pero San Agustín toma de Platón, si no sabían. San Agustín sigue la doctrina de Platón y por eso que está influenciado, y por lo tanto entonces el catolicismo tiene mucho de la filosofía platónica también, ¿okay? Por eso hay que saber, ¿no? Por eso hay que conocer, ¿ya? Y aunque Platón, digamos, vivió como unos 4 siglos antes de Cristo, sin embargo la escuela del platonismo como tal comenzó a surgir, a tener mayor influencia precisamente en el primer siglo. ¿Y qué pasa en el primer siglo en cuanto a la iglesia? El primer siglo es cuando nace la iglesia. Justamente cuando la iglesia está naciente, floreciente, apenas comenzando a echar sus raíces, su fundamento, ¿verdad? Y comenzando a querer crecer, ya el enemigo está trabajando, ¿verdad? Para meter su ponzoña, su veneno, ¿no? Para contaminar la fe, la sana doctrina. ¿Me están explicando? O sea, hay que seguir. Ahí en la historia también todo esto es importante. Entonces el platonismo, todavía no les he dicho nada del platonismo, ¿no? Ya, les leo una definición de diccionario sobre el platonismo y luego voy a tratar de explicar lo mejor que pueda, ¿ya? A ver, en el platonismo dicen, solo los conceptos son inmutables. Los conceptos son inmutables. ¿Qué significa inmutable? Que no muta, o sea, que no muda, que no cambia. Quiere decir, los conceptos son permanentes. Esto es lo que está diciendo acá. Mientras el conocimiento que viene de la percepción de los sentidos es mudable. O sea, hay una contraposición, un antagonismo, ¿no? Un contraste, ¿okay? Dice, los conceptos son lo único permanente, inmutable, pero la percepción, o el conocimiento que viene de la percepción de los sentidos, eso es cambiante. ¿Cómo lo explicamos eso? Es decir, lo que hoy en día una persona considera que es malo, mañana quizás no sea malo, mañana puede ser bueno, o pasado mañana puede ser neutro, ni bueno ni malo. Por ejemplo, el concepto sobre el homosexualismo, o la percepción, se percibía como algo malo antes, tiempo pasado, y hace poco tiempo pasado, todavía hace pocos decenios de años, era considerado malo, pecaminoso, ¿verdad? ¿Sí? El homosexualismo, la práctica homosexual, lesbianismo, en cualquiera de sus formas, ¿no? Transexual, es lo que quieran, ¿okay? O sea, definitivamente la percepción es que era mala, ¿sí o no? Era pecaminoso, no era apropiado. Pero inclusive hasta se trataba como una enfermedad. En términos científicos era tratado como una enfermedad, se entendía como una enfermedad, inclusive se medicaba. Cuando alguien decía, soy homosexual, me gustan los hombres, un hombre que le gustaba a otro hombre decía, no hijito, tú estás enfermo, pero te vamos a dar una medicina, ya te vas a curar. Era así se trataba. Pero pasa el tiempo, ¿verdad? Y cambia la percepción, ¿sí? Y ya no se ve como una enfermedad, sino como una opción sexual. Es decir, la persona tiene el derecho de optar, ¿no? Ha tomado la opción de querer ser, ¿no? Por lo tanto, no se debe considerar como algo malo, sino que es su decisión, ¿no? Entonces va cambiando por la percepción, ¿no? Va cambiando, ¿no? En cambio, en ese sentido, digamos, hay una buena lógica en el pensamiento platónico, porque él está diciendo que los conceptos son permanentes, no se mudan. Y en eso tenemos que estar de acuerdo en el sentido de que si el homosexualismo es pecado, siempre va a ser pecado. ¿Okay? El concepto del homosexualismo como pecado, como transgresión a la ley divina, a la ley de Dios, entonces debe permanecer siempre, continuamente, ¿verdad? Es pecado hoy, fue pecado ayer, será pecado en cualquier tiempo futuro. ¿Estamos?
¿Ok? ¿Ya? Pero entonces Platón, ¿qué dice? Pero la percepción, el conocimiento que viene de la percepción de los sentidos va cambiando, va mudando, ¿no?, con el tiempo. Entonces, y eso es un ejemplo, eso puede ser para cualquier otro asunto. Entonces, doctrinas cristianas o valores éticos, es decir, lo que es bueno, lo que es malo, lo que es justo, lo que no es justo, lo que es digno, lo que no es digno, y así, ¿verdad? Entonces, el concepto debe permanecer, pero las percepciones, dice, cambian. Eso es lo que él llama, ¿ya? Entonces, por eso que en el platonismo, lo más importante es lo que dice Platón, es el mundo de las ideas. Él denomina eso, ¿no?, en su libro, el mundo de las ideas, ¿ya? Que significa que debemos establecer un concepto definido, debemos descubrir, conocer, ¿verdad?, y practicar un concepto y mantenernos en ese concepto, porque la percepción de esas ideas pueden cambiar con el tiempo, pero el tener un concepto definido, eso es bueno, porque nos ayuda a no cambiar en el tiempo. Ahora, yo veo cabezas haciendo así, diciendo, bueno, sí está bien, y sí, está bien, es correcto, dentro de lo lógico es correcto. Pero ¿cuál es el problema de Platón? Para resumirlo, porque esto es demasiado largo, para resumirlo nomás en 2 palabras. ¿Cuál es el problema de Platón? Porque por la lógica, la razón, la argumentación, uno dice, sí tiene razón. Y yo también digo, sí tiene razón en esa parte, porque si tenemos un concepto de que algo es malo, porque la Biblia dice que es malo, entonces siempre debe ser malo. ¿Estamos? ¿Ya? Muy bien, en ese sentido está bien. Entonces, ¿dónde está lo malo? En la mutación de la percepción, lo cual hace cambiar la conducta de la gente. Ya, ¿qué más? ¿O eso es? ¿O hay algo más? Porque está lo malo. Porque Platón sí reconoce la mutación de la percepción, ¿no? Pero ese no es el problema, es de fondo, quiero decir. Les voy a decir, o se los digo la otra semana mejor. No, sí, la otra semana. ¿Ahora o la otra? Ahora. Ya les voy a decir. ¿Y cómo afecta a la iglesia? Si están atentos, Este es el gran problema. ¿Saben cuál es? Aunque su lógica es correcta, su argumentación es correcta, el gran problema de fondo es que ¿cómo él llega a la conclusión? Por sí mismo, por su propio conocimiento. Es decir, la determinación de lo que es bueno y es malo, lo que es moralmente aceptable o no aceptable, lo que es éticamente correcto o no correcto, proviene de él, de su conocimiento, por lo tanto de su experiencia, aunque él niega la experiencia, pero de todas maneras está su experiencia personal. O sea, él es el que determina qué es bueno, qué es malo, porque él es Platón, el gran filósofo. De él viene Aristóteles, es su discípulo, y mucho más después, ¿cierto? Esa es universidad, colegio también. ¿Ya recordaron que es lo malo? Todavía no. ¿Ya cayeron en cuenta, no? Está centrada en el conocimiento humano, la revelación humana, la meditación humana, o sea, todo humano, la lógica humana, sabiduría humana, nada más. O sea, él determina. ¿Y si se equivoca? ¿Y si está equivocado? Porque el ser humano es falible, ¿no? Entonces, puede equivocar. De hecho, se equivoca. Entonces, este es el gran problema, que no está fundada en la palabra de Dios. Entonces, todo lo que se descubre, valores éticos, los conceptos de ideas, el mundo de las ideas que él dice, ¿no?, los conceptos, todo eso, al no estar fundamentado en la palabra de Dios, es un limbo, es un peligro, es como el límite, ¿verdad?, ya entre digamos, si realmente estoy en lo bueno o en el otro ladito ya estoy en lo malo. Porque si sigo lo que dice Platón, que es un hombre, y creo a ciegas todo lo que él dice 100%, puede ser que en algunas cosas esté bien. De hecho, en algunas cosas está bien, pero hay otras cosas que no está bien. Y cuando no está bien,
Y seguimos siguiendo, está siguiendo a un hombre, doctrinas de hombres, filosofías humanas, sabiduría humana, dice en Corintios. Eso Pablo, que fue a Grecia, ¿no? Que Corinto es Grecia. Pablo estuvo ahí en el famoso Areópago, donde solamente ahí declamaban, solamente se presentaban los mejores oradores de su tiempo. Y Pablo estuvo ahí. Y quisieron oírle porque los griegos tenían algo que era común, además de que eran inmorales, pero tenían algo que a ellos les gustaba siempre conocer algo nuevo. Les gustaba el conocimiento. Y si alguien traía alguna doctrina, una enseñanza nueva, ellos lo iban a oír. Y Pablo, por supuesto, tenía algo nuevo, ¿ya? Las buenas nuevas del Evangelio, ¿no? Y por eso lo oyeron, pero lo oyeron hasta cierto momento, cuando ya comenzó a hablar ya de que adiós, y Pablo, cuando llega allá a Corinto, él escribe y dice, ¿no? Cuando fui a vosotros, dice, no fui con excelencia de palabras, ¿no? De humanas sabiduría, excelencia para el filósofo, pues. No, fui allá, dice, con temor y temblor. Era un hombre de oración, ¿no? Un hombre lleno del Espíritu y la sabiduría de Dios. Dice, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres. Entonces, el problema de la iglesia, ¿verdad? En Colosas y ahora también, todavía, es cuando se sigue el conocimiento humano, la sabiduría humana, la lógica humana, la argumentación humana, la revelación humana, entendiendo que, ¿verdad? Como este hombre tuvo una experiencia con Dios, este hombre fue al cielo, porque él dice, ¿no? Que ha ido al cielo, o sea, alguien, estoy hablando de cualquier persona, cualquier ministro, ¿ya? Él dice que ha visto al Señor en persona, él dice que vino un ángel y lo reveló, él dice, ¿verdad? Que tenía una visión donde el Señor le dijo, escribe, 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 y el Señor mismo le dictaba todo. Entonces la gente se guía por lo que, la experiencia sensorial, ¿no? Se guía porque dice, ha tenido una experiencia con Dios, ¿verdad? Este hombre debe estar más cerca de Dios, este hombre porque hace milagros, porque habla fuerte, porque habla muchas cosas bonitas, interesantes. Y entonces, me estoy explicando, tiene que ser de Dios y por lo tanto le siguen todo lo que diga, aunque lo que diga y lo que hace no está conforme a lo que la Biblia enseña. Y ese es el gran problema de hoy, que se está siguiendo a hombres que se presentan como predicadores, como ministros, como apóstoles, como profetas, como, ¿sí?, siervos de Dios, que algunos de ellos lo son, pero se han desviado, y otros de ellos, muchos, no lo son. Y escúchame, para estos posteros tiempos está profetizado, ¿sí o no?, que la Biblia dice, ¿verdad?, que habrá muchos falsos, se levantarán falsos cristos en mi nombre. ¿La Biblia habla de falsos profetas? Díganme, ¿sí o no? ¿Habla de falsos apóstoles? ¿Habla de falsos maestros? ¿No? O sea, falsos ministros de Dios. Habla. Y para este tiempo con mayor razón. ¿Y por qué hay tanto falso? Porque hay mucha gente que quiere oír. Que tendrá, como dice también la profecía, tendrán comezón de oír. Comezón. A ver, fíjense si tiene comezón. Si no tiene, está bien. Que tendrán comezón de oír, porque habrá muchos maestros, dice, que hablarán de sí mismos, dice, de sí mismos. ¿Se dan cuenta? De su propia experiencia, su propia filosofía, su propia argumentación, su propio conocimiento, ¿no? Y poniéndolo como si fuese palabra, o por encima inclusive la palabra de Dios, ¿no? Y se amontonarán, dice, se amontonarán maestros según su propia concupiscencia, ¿no? Apartando de la verdad el oído, ¿no? Ese es el asunto. Entonces, ya, termino, hermanos. Termino en dos cosas. Características del movimiento gnóstico, ya de ese tiempo, ¿no? Características. Los participantes de este movimiento gnóstico que estaba influyendo, estaba contaminando la fe de la iglesia cristiana de los primeros tiempos. En primer lugar, ellos pretendían poseer un conocimiento especial de la verdad. O sea, ellos pretendían que tenían una revelación especial que solo a ellos les había sido dados, y por eso, digamos, se sentían como, creían que eran superiores a los demás, ¿verdad? Porque tenían una fe superior, más elevada,
¿ya? Y que esa revelación estaba reservada solamente para algunos iluminados. Algunos que solamente podían recibir esa revelación de Dios. Eran los únicos. Y de buenitos se lo compartían a los demás. Porque los demás no tenían esa capacidad. Como no tenían esa capacidad de tener una relación, una unión, una comunión con Dios tan perfecta, tan espiritual como ellos, Dios se los daba a ellos, les revelaba a ellos, pero ellos eran tan buena gente que estaban listos, estaban dispuestos a compartirlo con todos los que quisieran, ¿verdad?, recibirlo. ¿Les suena algo como hoy en día? ¿Les suena algo como hoy en día, como algunos dicen, ¿no?, que son los únicos que reciben de Dios una revelación especial, una palabra especial, hasta una doctrina especial, ¿no?, de Dios, ¿no? Y dice, se los voy a compartir, ¿no? Pero eso sí, apúntense, ¿no? Apúntense. ¿Sí se entiende, no? Se entiende. ¿Cómo entienden esto? ¿Se entiende, no? Ya. ¿Se acuerdan de algo que dije en otros domingos pasados? La concepción de que Dios no puede actuar directamente sobre el mundo de la materia, ¿no? Esto es gnosticismo, no es cristianismo, esto es gnosticismo. Que Dios, por ser un Dios santo, puro, ¿verdad?, Él no puede actuar directamente, personalmente, incidir en el mundo, porque el mundo es materia y la materia es mala, está contaminada, ¿verdad? El Dios santo no puede tener comunicación, no puede tener contacto, no puede tener relación con algo tan impuro, tan sucio, pecaminoso como la materia, y el mundo como está malo, pervertido. Entonces Dios no puede actuar directamente. Entonces, ¿qué hace? Lo hace a través de, ¿no? A través de emanaciones. ¿Se acuerdan del concepto del demiurgo? Como emanaciones de Dios, o criaturas que vienen de Dios, como divinidades, ¿no?, creadas por Dios, y a través de ellos Dios actúa. Entonces, en el tiempo actual significa que Dios no obra directamente, sino que lo hace por ciertos escogidos, ciertos iluminados, ciertas, inclusive hasta congregaciones que son las únicas que tienen eso, ¿verdad?, de Dios como algo especial, una unción especial, una revelación especial, un toque especial que no lo vas a encontrar en ninguna otra parte, solamente en esta persona o en esta iglesia. ¿Así? ¿Así? ¿De verdad? O sea, que Dios hace excepción de personas. Claro que no, pero los que creen eso están abiertamente diciéndolo sin decir las palabras. O sea, si ellos son únicos, iluminados, escogidos, son los únicos que a través de ellos nomás Dios obra, entonces Dios hace excepción de personas, lo cual no es cierto, no es verdad. ¿Sí? O sea, si aquí buscamos a Dios, Dios se manifestará. Si aquí invocamos a Dios, Dios se manifestará. Si aquí caminamos conforme a la palabra de Dios y hacemos su voluntad, Dios se manifestará. ¿Amén o no? Claro que sí. Y la iglesia puede tener 10 miembros, puede tener 5 miembros, puede tener 5,000 miembros, y eso no es ningún problema para Dios, porque Él ha dicho, aunque hayan 2 o 3, estaré en medio de ustedes, estaré en medio de vosotros. Así es. Y su presencia, su poder, sus dones estarán ahí también. Porque Dios no reparte su, ¿cómo es? No reparte su espíritu sin medida, no sé, ¿cómo es? O sea, Dios es amplio, es abundante, es rico, no tiene problema, ama a toda su iglesia. Entonces, cuidado con ese concepto. ¿Ya? Otra característica del movimiento gnóstico es la negación de la verdadera humanidad de Cristo, ¿no? Esta es la doctrina docetista. Ahora, ese es otro concepto nuevo, ¿no? Docetismo. ¿Has escuchado docetismo? ¿No? Ahí busquen docetismo. He hablado un poquito de eso en domingos pasados. Viene de doqueo, griego doqueo. ¿Qué significa doqueo? Significa apariencia. De ahí viene la palabra doquesis también, ¿no?, que significa apariencia, otra vez, lo mismo, ¿ya? Entonces, aparecer, apariencia. Entonces, sí les dije, ¿bueno?, que esta doctrina hablaba de que el cuerpo de Jesucristo no era un cuerpo material, no era un cuerpo real, sino que era solamente una apariencia para que los hombres pudieran reconocerlo, pero que no tenía un cuerpo físico verdadero, materia, que se podía tocar. Estoy explicando. Esa es la doctrina del docetismo, ¿ya? Y si alguno piensa y dice, pero ¿en qué me afecta? En mucho,
Es fundamental para nuestra salvación, porque Cristo vino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sí o no, hermanos? Por lo tanto, Él tenía que ser consumido como el sacrificio perfecto, tenía que morir literalmente. De hecho, murió por nosotros, entregó su espíritu, dio su vida por nosotros, ¿verdad? Y Dios aceptó su ofrenda de sacrificio aceptable para el perdón de todos los pecados de toda la humanidad. Pero si Él, su cuerpo, no hubiese venido real, entonces su sacrificio no existe. Y si no existe el sacrificio de Cristo, ya no hay salvación. Fritos. O sea, es fundamental para la doctrina de la salvación que Jesús sea Dios y sea todo hombre también al mismo tiempo. ¿Bien? Entonces, el docetismo hacía eso, ¿no? ¿Ya? Y estaba presente ya desde los primeros siglos del cristianismo, ¿no? Entonces decía que el cuerpo de Jesús era aparente, nomás una apariencia, pero su humanidad no era verdadera, ¿ya? Entonces, otro, en resumen, ¿no? Del gnosticismo. ¿Qué más enseñaba el gnosticismo? Enseñaba la práctica de un riguroso ascetismo. Ya se acuerda del ascetismo, ¿no? Que era la abstención de prácticas, placeres, digamos, humanas, ¿no? ¿Ya? Y entonces, como la comida, el matrimonio, hasta no manejes, y está ahí en la Biblia, ¿verdad? No gustes, o sea, no pruebes, no comas algunas cosas, porque eso afecta tu espiritualidad, ¿no? No te va a dejar tu tiempo con Dios, no te va a dejar orar bien a Dios, ¿no? Porque la carne es mala, tienes que cuidar tu espíritu, ¿no? Porque la carne es mala, ¿no? Ya, okay. Otra desviación, porque en esto del ascetismo había diferentes posturas, ¿no? Prácticas más bien. Era de que este concepto de lo bueno y malo, ¿ya? Escúchenme, y esto es conocido en el mundo, cuando se estudia el mundo griego, la filosofía griega, ¿no? El espíritu es bueno, la carne es mala, por lo tanto, entonces alimenta tu espíritu, fortalece tu espíritu, preocúpate de tu espíritu, lo espiritual, ¿verdad? Pero había una creencia de que no había interacción, digamos, entre la carne y el alma y el cuerpo, digamos. No había interacción. Por lo tanto, miren, ¿no? Si no hay interacción entre el alma y el cuerpo, entonces en tu espíritu tú puedes adorar a Dios, puedes servir a Dios, puedes hacer todas las cosas espirituales, ¿verdad? Pero como no hay interacción con el cuerpo, tu cuerpo puedes darle el gusto que quieras, puedes darle la rienda suelta, como quien dice, fornica, bebe, comamos y bebamos porque mañana moriremos. ¿Se acuerdan? Está en la Biblia, ¿no? Ese pensamiento de ese tiempo. O sea, pues no pasa nada, porque como tu espíritu ya está salvo y tu espíritu está en comunión con Dios, y como el espíritu con la carne y con el cuerpo no tiene contacto, no tiene relación, no son interdependientes, entonces lo que hagas en tu cuerpo no te va a afectar en nada. Por lo tanto, si vas a la iglesia, o sea, a ver cómo se aplicaría, ¿no? Si vas a la iglesia, ¿no? Si oras todos los días, si lees la palabra, si tienes comunión con Dios, no importa si te das tus escapaditas, tu canita al aire, ¿no? Tu chespirito por ahí, ¿no? O sea, tu brinquito por ahí, ¿no? A donde quieras. ¿Me explico? ¿Me explico? ¿Sí? O sea, no importa. O sea, de verdad no importa. O sea, con que vengas a la iglesia, con que ores todos los días, ¿no? Alabes a Dios, ¿no? Que también te chantes ahí con tu viejo, tus ofrendas. O sea, y después de eso, ya no más lo que quieras, ¿no? Fornica, adultera, emborráchate, o sea, todo lo satisfacciones de la carne, ¿no? Pregunto, ¿no importa o sí importa? Sí, ¿verdad? Y la Biblia dice claramente, ¿no? No erréis. No erréis, dice, ¿no? Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Dice, esto erais tiempo pasado, ya no, pues ya hemos sido justificados, hemos sido perdonados, hemos sido lavados. Así que eso ya pasó, el tiempo pasado, ya no somos eso. Lo que pasó, pues pasó. Estamos en una vida nueva, diferente, en la cual debemos mantenernos en comunión con Cristo. Espíritu, alma y cuerpo. Y Tesalonicenses lo enfatiza, ¿no? Todo vuestro entero ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles hasta la venida
de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ok, ya, y ya, otra cosa con los gnósticos es que ¿cómo era la salvación para ellos, ¿no? ¿Cuál es la doctrina de la salvación según el gnosticismo? Y que ha afectado inclusive hasta la Iglesia Católica, la religión católica, ¿ya? Y lo toman también de ellos, ¿no? ¿Cuál es? La salvación viene por la revelación del conocimiento, por el conocimiento nada más, por conocer, ¿no? Entonces la salvación está en la iglesia que tenga ese conocimiento. La salvación está a través de aquellos que tengan ese conocimiento, esa revelación especial de parte de Dios. Por eso es que de ahí viene esa mentira tremenda que ha engañado a mucha gente de la humanidad, de creer que hablando de esta religión, ¿no? Ya que se dio con su nombre la religión católica, ¿no? Que a través de ellas es la salvación. O sea, no hay salvación fuera de la religión católica, y así se enseña y proviene de acá, porque según ellos tienen el magisterio de la verdad. Ellos tienen el conocimiento, ellos han recibido la verdad, a ellos se les ha confiado y solamente a través de ellos pueden alcanzar el hombre su salvación. Y claro, les conviene, ¿no? Les conviene que sea a través de ellos, porque si no es con ellos, cuando la gente comienza a salirse, entonces cada vez va a haber menos limosna, cada vez va a haber menos todo lo que ellos perciben. Usted sabe que hasta para casarse hay que pagar, porque esa es la palabra, pagar, ¿no? Para bautizar a un niño hay que pagar, ¿no? Para ¿cómo se llama esto? La primera comunión hay que pagar, esa es la palabra, se paga, ¿no? Porque por supuesto les conviene que ellos digan que tienen la verdad, ¿no? Y que la gente esté engañada porque siguen viviendo de la ignorancia de la gente, ¿no? Lo digo otra vez, siguen viviendo, ¿verdad? Y lucrando con la ignorancia de la gente. Y por eso es que hasta hace pocos decenas de años no permitían que la gente de la iglesia leyera la Biblia. Y las misas se hacían en el idioma latín que nadie entendía, ni los mismos curas que habían estudiado latín, ni ellos se memorizaban la mayoría, nada más. Pero no es que eran buenos hablando y entendían el latín, que además era una lengua muerta. Es una lengua muerta. ¿Y para qué? Para que la gente permanezca, ¿verdad?, en la ignorancia, en la mentira, en el engaño, en el fraude, ¿no? Ese es el espíritu de error, ¿eh? Entonces, ya, la última parte es cómo afecta todo esto a la iglesia de Cristo en nuestro tiempo. Esa es la parte final. ¿Cómo nos afecta? Porque afecta, sí afecta. ¿Y cómo nos afecta? Se los digo de una vez. A ver. ¿Cuánto tiempo vamos? Acá sí nos va a tomar un poquito de tiempo más. Puedo leer, pero no se va a comprender. Tengo que explicarlo. Yo creo que acá sí nos vamos a quedar hoy. Aquí sí. Y la otra semana sí ya terminaremos con decir cómo afecta, porque ahí sí tengo que darle la aplicación con los versículos de la palabra, ¿verdad? De qué manera todo esto que hemos hablado estos domingos, cómo realmente afecta la vida y la práctica del cristianismo hoy, ¿verdad? Y sí, no quiero correr, ahí quiero explicarles bien y terminar bien. Amén. Así que ahí vamos a terminar por hoy. Vamos a orar, hermanos. Oremos, ¿ya? Pero con la expectativa, ¿no?, de recibir la última parte, ¿no? Padre, gracias te damos. Gracias por la palabra. Señor, tu palabra, Señor, también es doctrina para nosotros. Es el fundamento de nuestra vida, de nuestra fe, de nuestra práctica, Señor. Tu palabra es la verdad que nos guarda, Señor, de no desviarnos hacia caminos errados que conducen a la perdición. Señor, tu palabra es la que nos encamina en el sendero, en la senda correcta de la verdad, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, también por darnos tu Espíritu Santo que confirma que esa verdad, Señor, es la en la cual estamos viviendo, en la cual estamos caminando y en la cual hemos de permanecer hasta el día en que tú vengas por nosotros. Gracias, bendito Dios. Ayúdanos como iglesia y también cada uno de nosotros como creyentes, jamás apartarnos de la verdad de tu palabra, Señor, sino a vivir y a morir por tu verdad. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.